Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes 1578, 1585, 1587, 1926, 2014, formado por apelaciones de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, Unidad de Casos Especiales de Conflicto Armado Interno, contra la Sala de la Corte de Apelaciones de Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio. El Secretario General dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias de esta audiencia. Es acto reclamado en este amparo el auto del 23 de julio de 2013 dictado por la autoridad impugnada, que confirmó el auto dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo, en el que la jueza Carol Patricia Flores Polanco no aceptó la causal de recusación planteada por la querellante adhesiva y el Ministerio Público dentro del proceso penal promovido contra José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de primer grado fechada el 24 de marzo de 2014, consideró: esta Cámara estima que el amparo no puede prosperar, ya que del estudio de los antecedentes se puede determinar que a la autoridad impugnada le asiste la razón al haber concluido que la jueza Carol Patricia Flores Polanco no está actuando con parcialidad como lo indica el postulante, y a continuación expresa las razones que fundamentan ese decir. Además, consideró, el postulante expresó que se evidencia la imparcialidad de la jueza al haber dictado la resolución del 18 de abril de 2013, por medio de la cual dejó sin efecto todo lo actuado dentro del proceso instaurado en contra de José Efraín Ríos Montt, José Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, cuando ella no tenía facultades para hacerlo. Ahora, dice, se tramita un amparo contra dicha juez, mediante el que la Corte de Constitucionalidad en resolución del 8 de mayo de 2013 otorgó el amparo provisional, dejando en suspenso la resolución del 18 de abril de 2013. A pesar de ello, la jueza realizó una audiencia el 10 de mayo de 2013 en la que el recurso de reposición planteado por el Ministerio Público con los argumentos vertidos en la resolución suspendida. De esa cuenta, el postulante dice haber solicitado una asistencia para la ejecución debida de lo resuelto y haber interpuesto o curso de queja. Esta Cámara realmente no puede pronunciarse en cuanto a los anteriores argumentos porque atañe al cumplimiento de un amparo interino decretado por la Corte de Constitucionalidad en otro proceso constitucional, respecto del cual el propio postulante afirma haber planteado asistencia para ejecución de lo resuelto y o curso en queja. Serán entonces los órganos jurisdiccionales competentes quienes desentrañen los asuntos planteados y se pronuncien definitivamente en cuanto a ellos. En particular, cabe resaltar que la resolución del recurso de queja compete exclusivamente al máximo Tribunal Constitucional. Por ende, resulta imposible que la Cámara evalúe lo arguido como motivo que dé pie a la recusación. Por un lado, se reitera el análisis de la corrección o incorrección de la actuación de la jueza, que en la ocasión descrita está sujeta a la resolución de los recursos o planteamientos ya mencionados, y por otra es un argumento que no puede usarse para imputarle a la Sala la violación de los derechos del peticionario en virtud de que no fue un motivo de agravio en la apelación subyacente. Por tanto, el amparo no puede prosperar tampoco por esta segunda razón. Derivado de estas consideraciones, procedente resulta de negar el amparo solicitado por el Ministerio Público por no advertirse de los fundamentos planteados que esté en su planteamiento la aducida violación. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró, deniega por improcedente el amparo solicitado por el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno,
contra la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio. No se hace condena en costas ni se impone multa al abogado patrocinador. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente de la Corte de Constitucionalidad. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de argumentaciones, cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. El solicitante de esta vista pública, apelante y amparista, es el Ministerio Público, otorgándole el uso de la palabra al agente fiscal Gengis Khan Soto Monzón. Muchas gracias, señores magistrados. Esta representación, como bien se indicó en los antecedentes, promovió recurso de apelación en contra de la sentencia ya mencionada, toda vez que la misma vulnera los artículos 12, 29, 203 y 204 de la Constitución Política de la República por indebida aplicación. Asimismo, vulnera el artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad por falta de aplicación. Y en ese mismo sentido también vulnera el artículo 122, literal C, de la Ley del Organismo Judicial por indebida aplicación. Esto en virtud de los argumentos ya expuestos en el escrito respectivo, los cuales esta representación ratifica en esta oportunidad, y principalmente lo mencionado en el apartado en donde se refiere a los argumentos contradictorios de la resolución que se impugna. Y literalmente, con autorización del señor presidente, si así lo permite, esta indica lo siguiente. De la acción de amparo, en la página 3 ustedes lo podrán corroborar. A. El postulante manifestó que existe duda razonable respecto a la parcialidad de la jueza de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de procesos de mayor riesgo. Esto es importante recalcarlo y hacer énfasis porque esta circunstancia en ningún momento fue el agravio invocado, porque claramente y de forma reiterada y precisa se indica que se dudaba de la imparcialidad de la jueza mencionada. Por tal motivo, esta representación hace ver de que esa sentencia contiene argumentos contradictorios y esto, lo que estamos indicando nosotros, se repite nuevamente en el considerando segundo de la página 9 de dicha resolución. Además de eso, es evidente de que dentro del presente proceso, la citada juez conoció procesos anteriores y es necesario hacer énfasis también de que estamos hablando del caso denominado la masacre Las Dos R's. En este caso, la citada jueza conoció procesos en contra de militares que ya fueron sentenciados y condenados, y en su oportunidad procesal, la citada juez, con los hechos ocurridos en el parcelamiento Las Dos R's, ella no solo emitió el auto de procesamiento por el delito de asesinato en contra de dichos procesados, sino que también, previo a ello, los sindicados fueron privados preventivamente de su libertad. Sin embargo, cabe hacer énfasis también que siempre dentro de este caso, al momento de procesar al señor Efraín Ríos Montt, la citada juez lo liga a proceso penal no por los delitos de asesinatos que ella había considerado inicialmente, sino que lo liga por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, que son delitos de grave impacto social, y con esta resolución ella lo beneficia con una medida sustitutiva.
Esa es la finalidad de esta impugnación. Asimismo, es de hacer ver otro aspecto que deja en duda la imparcialidad de la citada juez, que fue la emisión de la resolución de fecha 18 de abril de 2013 que dejó sin efecto todo lo actuado dentro del proceso instaurado en contra del señor José Efraín Ríos Montt, José Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad cuando ella no tenía facultades para emitir esa resolución. En ese sentido, honorables magistrados, esta representación solicita que al emitir ustedes sentencia se revoque la sentencia de fecha 24 de marzo de 2014 por la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, dentro del expediente ya mencionado, y en consecuencia se restituya a la parte que represento en los derechos vulnerados a efecto de poder ejercer las acciones y derechos, tal y como lo establece nuestra Constitución y el Código Procesal Penal, ante un juez independiente e imparcial. En ese sentido, fundamento mi solicitud en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, asimismo en los artículos 1, 2, 8, 24, 25, 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 30 y 42 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y los artículos 1, 2, 4, 5, 12, 251, 265 y 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Únicamente, gracias. Como tercero interesado, comparece la Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, FANDEGUA, a quien se le concede el uso de la palabra al abogado Edgar Fernando Pérez Archila. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores magistrados, señora magistrada. Esta representación ha acudido a esta Corte de Constitucionalidad en reiteradas oportunidades, particularmente para tratar temas que atañen a casos de graves violaciones a derechos humanos. Y el día de hoy, pues comparecemos como terceros interesados en un tema que, como bien lo dijo el señor fiscal que me antecedió, el agravio no es que se esté queriendo plantear una reforma del auto de procesamiento. El agravio aquí va más allá y es sobre la imparcialidad que un juez debe de tener, que un juez debe de mostrar y que un juez debe de ilustrar en sus resoluciones dictadas. La Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Guatemala, FANDEGUA, en su momento procesal oportuno, sostuvo que de conformidad con el artículo 123, literal A, de la Ley del Organismo Judicial, existía duda, según nuestras pruebas, sobre la imparcialidad de la jueza Carol Patricia Flores Polanco. Y argumentamos con pruebas esa duda sobre la imparcialidad. Sin embargo, no se nos aceptó ese argumento. El recurso idóneo, porque no estábamos de acuerdo con eso, era la apelación, la cual ejercimos. Y de conformidad con lo que resuelto por la Sala de la Corte de Apelaciones para Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, pues confirma que efectivamente la jueza Carol Patricia Flores actuó de conformidad con sus facultades como juzgadora, haciendo caso omiso a las pruebas que en su momento procesal hicimos ver. En ese sentido, ¿cuál es el objeto de la acción de amparo? El objeto de la acción constitucional de amparo. Yo no tengo que aquí explicar a ustedes eso, pero sí recordar que tiene dos sentidos la acción de amparo. Una es prevenir y otra es restituir los derechos amenazados o violados o vulnerados. En el presente caso, cuando se duda de un juez,
como parte procesal, estoy facultado para hacérselo ver al juez y decirle, mire, yo dudo de usted, y dudo de usted por sus actuaciones, que no estoy revisando sus actuaciones, dudo por lo que usted ha resuelto, porque tiene una trayectoria en la cual ha venido resolviendo con criterio jurisdiccional, pero de un día a otro, sin razón alguna, cambia ese criterio. Y eso me hace dudar de esa imparcialidad. Si a eso agrego, señores y señora magistrada, si a eso yo agrego que el personaje, y lo digo con todo el respeto, que el personaje que está sindicado en ese proceso, pues obviamente mueve sentimientos de la población guatemalteca, tal vez unos a favor y otros en contra, pues eso hace dudar más todavía de la forma en que un juzgador cambia de un camino con fundamentos a un camino sin fundamentos. Eso hace dudar, señores magistrados. El día de hoy estamos aquí para revisar o exponer ante ustedes los argumentos planteados por la Honorable Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia en resolución del 24 de marzo del presente año, que le deniega la acción constitucional de amparo planteada por el Ministerio Público, bajo el argumento que la señora jueza actúa correctamente al otorgar medida sustitutiva al sindicado José Efraín Ríos Montt, porque los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad no están excluidos de conformidad con el artículo 264 del Código Procesal Penal para otorgar ese beneficio. Ese no es el planteamiento concreto. El planteamiento concreto es que la sala de apelaciones de mayor riesgo y de extinción de dominio avala una actuación ilegal. No es posible que la señora jueza en el mismo proceso haya abierto a juicio, haya ligado a proceso o dictado acto de procesamiento contra 5 personas por los delitos de asesinato y delitos contra los deberes de humanidad, con fundamentos, argumentos, y aquí tenemos ejemplos amplios que esta Honorable Corte de Constitucionalidad nos ha dado a los litigantes sobre cómo se debe de fundamentar las resoluciones de los jueces. Sin embargo, el 21 de mayo del año 2012, cuando se hace comparecer al señor José Efraín Ríos Montt, en este caso, la jueza cambia sus criterios totalmente y califica genocidio. Crimen denominado por los juristas el crimen de crímenes. Crimen estudiado ampliamente por los juristas más connotados del mundo. Crimen que es complejo y difícil de demostrar, pero crimen que en ningún momento el Ministerio Público, mucho menos los querellantes adhesivos, hicimos argumentación alguna para que la jueza llegara a calificar en el auto de procesamiento genocidio. Que no es la forma de atacar las resoluciones a través de los amparos, correcto. Nadie atacó resoluciones de la jueza a través del amparo. Lo que se está atacando es una causal de recusación que, como ya lo dije, está en la literal A del artículo 123. Aquí lo que hemos alegado es que ella cambió sus criterios y hay una duda sustentada con pruebas, y esas pruebas no solo son dentro del proceso de la masacre de 2 Rs, sino que también en el otro proceso que también ustedes han conocido, que es sobre el genocidio Uchil. Y ahí hay una resolución polémica del 18 de abril de 2013, en donde incluso ustedes mismos le ordenan revisar su resolución y la señora jueza igual
dice lo que me ordenan es dictar otra resolución y dicta la misma resolución. ¿Para qué? Para favorecer a una persona, a un ciudadano que, como dije, despierta sentimientos a favor y en contra. Pero no es posible que la justicia se doblegue por un ciudadano. Y por eso estamos aquí, con todo el respeto, señores y señora magistrada, pidiéndoles que revisen esta acción de amparo planteada por el Ministerio Público, que revisen los antecedentes, escuchen los audios de las audiencias, que no me crean lo que yo estoy hablando ahorita, que revisen el expediente, si fue cierto o no lo que les estoy diciendo que se resolvió por la señora jueza. Eso hace dudar de cualquier juzgador. Y aquí ante ustedes, algunos de ustedes, yo he citado lo que el doctor Martín Pallín varias veces nos ha dicho. ¿Cómo demuestra un juez su imparcialidad? Bueno, dictando resoluciones lógicas, razonadas, fundamentadas, pero principalmente que convenzan. ¿Y a quién tienen que convencer esas resoluciones? A la sociedad, al pueblo, porque al final la justicia se imparte en nombre del pueblo. Y en este caso en particular, la acción de amparo lo que quiere plantear es esa duda que las víctimas en este caso tenemos sobre la jueza Carol Patricia Flores. Y para eso es que nos fundamentamos en las resoluciones dictadas dentro del caso de 2Rs como una prueba, no alegando el fondo de las resoluciones, pero también en el proceso denominado genocidio Ixil, donde también la jueza ha actuado. Y que todos estos cambios de sus criterios jurisdiccionales los ha hecho para favorecer a una persona. Y en ese sentido, con todo el respeto que ustedes merecen, señores y señora magistrada, esta representación les solicita que analicen y que al momento de resolver la presente apelación de amparo, la declaren con lugar y se ordene para los efectos positivos del mismo a la Cámara, a la Honorable Cámara de Amparo de Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, que se emita una nueva resolución en la que se analice el agravio alegado. Muchas gracias, señor presidente. Como tercero interesado también comparece el abogado José Francisco Paloma Tejeda, a quien se le concede el uso de la palabra. Con su venia, señor presidente, con su venia, honorables magistrados. Mi participación en este amparo es como abogado defensor que soy del general Efraín Ríos Montt. Como es de todos conocido y de ustedes especialmente por otras acciones que han venido aquí a su conocimiento, él está siendo procesado en otro proceso ajeno a este por el delito de genocidio. Posteriormente a él se le pretende ligar, y de hecho se le ligó, por supuesta participación de él en el proceso conocido como la masacre de las 2Rs, donde efectivamente, como lo dice el colega, hubo otros oficiales del ejército que fueron procesados y que fueron condenados y que guardan prisión, y que la gran diferencia es que en ese caso de esos otros oficiales se probó hasta la saciedad su participación directa en el hecho de las 2Rs. Eran miembros de una patrulla caibil que estuvo en el lugar y lamentablemente una acción de guerra fue tipificada como asesinatos y fueron condenados. Dentro de ese proceso, cuando se pretende ligar al general Ríos, el general Ríos nadie le ha probado, ni siquiera la sindicación dice que él haya estado u ordenado esa acción. Simplemente se le pretendió sindicar como partícipe de ese proceso por haber sido él en aquel momento jefe de Estado. Nadie, repito, nadie lo ubica en el lugar, nadie ubica que él haya dado
órdenes a los oficiales por ese acto de guerra. Por lo tanto, cuando a él lo indagan por este hecho y percibe su declaración, evidentemente la situación de él era totalmente distinta de la de los oficiales que habían sido indagados anteriormente. Los oficiales que habían sido indagados anteriormente habían estado prófugos por largo tiempo, finalmente fueron capturados y procesados. El general Ríos atendió inmediatamente a la cita cuando fue citado, no existía ningún peligro de fuga, no había ningún riesgo de él de ocultación de la averiguación de la verdad y las circunstancias eran totalmente distintas de los anteriores procesados. Por esa razón, la juez decidió ligarle por el delito distinto y su grado de participación era totalmente distinto también. Evidentemente que no lo quiso beneficiar. Si lo hubiera querido beneficiar, como los abogados defensores lo decíamos, le hubiera tenido que declarar la falta de mérito. Pero ningún favor le hizo, al contrario, lo tiene ligado a proceso, está ligado en ese juicio y lo único es que por la tipificación provisional que ella hizo en aquel momento del delito, le otorgó una medida sustitutiva que fue lo que parece ofender a la contraparte. Es importante destacar que la licenciada Carol Patricia Flores, hasta antes de esa resolución, era considerada aquí por los colegas y por el Ministerio Público como lo máximo de juez. Fue hasta esa resolución que para ellos fue desfavorable, que ahora resulta que ya no le tienen confianza. Pero la verdad es que ningún favor le hizo ella a nuestro procesado. Más bien, lo ligó a proceso y ahí estamos sujetos a que se tramite todo ese proceso. No hubo ningún beneficio para él. Ellos la recusan, la jueza no acepta la recusación, se va a la sala de apelaciones y la sala de apelaciones, tras analizar las supuestas pruebas de que hablan, declara sin lugar la recusación. Y contra eso es que ellos presentan el amparo. Evidentemente entonces es una instancia revisora, están pretendiendo que la Corte de Constitucionalidad entre a analizar las pruebas del incidente de recusación, lo cual está por supuesto vedado a los honorables magistrados. Ustedes lo que tienen que analizar es la legalidad o ilegalidad de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, que analizó a su vez el auto dictado por la Sala de Apelaciones que declaró sin lugar la recusación de la licenciada Carol Patricia Flores. Por lo tanto, consideramos que evidentemente no existe agravio, como ha sido jurisprudencia reiterada de esta Corte, simplemente a los colegas no les satisfizo aquella primera resolución de la juez y tampoco el que la Sala de Apelaciones la haya confirmado y ahora tampoco le satisface la resolución de la Corte Suprema de Justicia que declaró válido la resolución de la Sala de Apelaciones. Pero en resumen, fue un acto hecho por la juez en el ejercicio de sus atribuciones de juzgar dentro del límite de sus facultades y por lo tanto consideramos que la sentencia que ustedes hoy examinan fue dictada con entero apego de derecho y precisa y merece ser confirmada. Únicamente, señores magistrados. Se clausura la audiencia de vista pública.